Hola y bienvenidos de nuevo a Psycho Geek. En esta sección, hablando de pelis, vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve es uno de los últimos estrenos de Netflix para esta temporada. El director Juan Antonio Bayona. A día de grabar este video, la película cuenta con más de 56 millones de horas de reproducción realizadas, lo que significa aproximadamente unos 23 millones de reproducciones hechas de la película, teniendo en cuenta que la cinta cuenta con más o menos unas 2 horas de duración. Primero vamos a hablar un poco de la reseña, un poco del resumen como tal de la historia y después vamos a dar algunos datos curiosos, algunas impresiones sobre la misma. Eh, Frente a la reseña, entonces la Sociedad de la Nieve se basa en un accidente que ocurrió en el año 1972 del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya 571. Es una historia real de un grupo de supervivientes que duraron 71 días más o menos en las montañas hasta que finalmente fueron rescatados después de un accidente que tuvieron, un choque que tuvieron en este vuelo. Entonces, la película, primero que todo, nos muestra como una pequeña introducción sencilla del equipo de rugby al que pertenecían la mayoría de estos supervivientes. Rugby Olds Christian Club se llamaba el club. Nos muestran unas interacciones entre ellos. Después, ya unas escenas posteriores nos muestran en el aeropuerto, los supervivientes, pues a las personas, más bien a los pasajeros del vuelo despidiéndose de sus familias. Van como mostrando algunos de los personajes como que más principales de los que vamos a ver a lo largo de la cinta. Nos muestran ya el recorrido del vuelo, finalmente nos muestran el choque y desde ahí empieza la organización de la película más o menos a través de una serie de días, como los días más importantes, por llamarlo de alguna forma, que tuvieron los supervivientes a lo largo de su travesía. Eh, Primero entonces nos muestran, hay un dato importante del accidente y es que el avión prácticamente se parte en dos, la cabina donde iban la mayoría de los pasajeros y la cola. En la cola iban lo que son el equipaje de los pasajeros y las baterías del avión. Ya más adelante pues les contaré por qué son importantes estas baterías. Entonces nos muestran el choque, es una escena bastante impactante porque se muestran varias de las personas como son comprimidas debido a la fuerza del impacto y las sillas se desprenden del fuselaje del avión, lo que pues imagínense un accidente automovilístico los comprime, entonces muchos de los primeros fallecidos pues llegan debido a este gran choque. Nos muestran entonces a los supervivientes tratando pues como de salir de los escombros del avión, al piloto bastante mal herido, ellos tratando de pedirle ayuda al piloto como indicaciones de qué pueden hacer, de cómo utilizar la radio. El piloto finalmente pues como con sus últimas palabras realmente dice algo así como que Dios nos acompañe. eh, Llega la primera noche, esa primera noche es absolutamente terrible porque sufren muchísimo frío, no están como preparados para eso, entonces les toca abrazarse los unos con los otros, incluso nos dice la misma película que ellos están como apilados literalmente, no solamente en los que están vivos, sino con los que también están muertos, entonces se apilan unos sobre otros como para tratar de conservar el calor. Ya al día siguiente, pues como que Marcelo, que es el capitán del equipo de rugby, empieza a tomar como algunas riendas, a repartir algunas tareas, entonces empiezan a remover escombros, buscar comida, recoger, por así decirlo, los cadáveres, recoger la ropa que pudieran tener a la mano, aislar lo mejor que pudieran del avión para que no entrara tanto frío en las noches. Entonces empiezan a repartir pues como esa serie de tareas. Tratan de repartir la comida lo mejor que pueden, realmente encuentran muy poca comida, unas pocas galletas, una especie de sardinas que tenían ahí, un par de chocolates. Esa comida se les acaba el sexto día y en ese primer sexto día pues empiezan como los primeros debates del tema de consumir carne humana. Dicen que uno de los primeros o las escenas muestran que uno de los primeros en plantear esta posibilidad es Nando, que es uno de los supervivientes que realmente sufrió daños importantes dentro del choque, se le ve bastante mal herido junto con su hermana, él había perdido ya a su mamá en el choque, entonces iba él, la mamá y la hermana, pero pues su mamá ya había fallecido, su hermana estaba bastante crítica y él duró en coma unos días, después logra despertar y pues como ese lento proceso de recuperación y él es el primero como que empieza a plantear el tema de poder de comer carne pues, de las personas ya fallecidas. Ahí se abre un pequeño debate donde tocan pues como las implicaciones que podría tener realizar este acto.
Otro importante, día noveno, en el día noveno la hermana de Nando muere, Susie muere, eh, y a raíz de eso pues empiezan como a, ya la mayoría de supervivientes pues a estar dispuestos a consumir la carne. Hay algunos que están como negándose a esta posibilidad, entre ellos pues está Marcelo y Numa, que Numa es nuestro protagonista principal, no lo había mencionado anteriormente. Él, como les comentaba, pues hace el papel de protagonista principal y el narrador de la película. Entonces todo lo vemos un poco a través como de su experiencia. Entonces, eh, si mal no estuviese en el día 10, el día 11 más o menos, eh, ellos logran reparar una radio de bolsillo que había en uno de los equipajes, logran hacerla funcionar y logran logran captar algunas noticias. Dentro de ellas logran captar como la confirmación que las labores de rescate y de búsqueda del avión pues ya habían cesado, eh, que cumplieron un protocolo más o menos de 10 días, pero que retomarían las labores de búsqueda más o menos después, unos 60 días después, después de que empiece pues como el deshielo. Esto pues como que rompe las esperanzas, especialmente de Marcelo, quien a través de un grito de agonía como que da a conocer un poco esta noticia y ya empiezan pues prácticamente todos a consumir la carne. Numa pues es uno también como de los más reacios, entonces él como que se sigue negando un poco a sobrevivir a costa pues de sus compañeros fallecidos. Eh, ya en el día, si mal no estoy, en el día 11, entonces hay otra escena muy importante que es la avalancha. Hay una avalancha que les cae en horas de la noche. Ellos empiezan a escuchar unas vibraciones y finalmente quedan sepultados bajo pues, varias capas de nieve. Dentro en esta avalancha, pues varios de sus compañeros también fallecen. Dentro de ellos, pues fallece Marcelo y fallece otro personaje que es la única mujer que ha sobrevivido hasta el momento, que es Liliana, es la esposa del señor Metol, que es como uno de los más mayores, de los más adultos dentro del grupo, y que es padre, si mal no estoy, de cuatro o cinco hijos. Ellos fallecen otras seis personas junto con ellos, y como que se ven obligados, porque duran varios días bajo la nieve, sepultados, se ven obligados a empezar a consumir la carne pues en frente de todos. Porque inicialmente eh, había como un grupo de primos, los primos Strauch, ellos eran los encargados como de alistar, por así decirlo, los alimentos para sus compañeros, o sea, de cortar la carne y demás para sus demás compañeros sin que ellos los vieran. Entonces ellos servían como una especie de filtro de lo que estaba sucediendo frente a los demás. Pero pues ya a raíz de quedar sepultados tuvieron que empezar varios, como les decía, varios días, tuvieron que empezar pues a consumir casi que enfrente de ellos, lo que pues me da como una escena de desesperación de Numa tratando de salir del avión, tratando de desenterrarlos hasta que finalmente lo logra, pero en esos esfuerzos pues él resulta herido de una pierna. Logran pues como desenterrar, pasan unos días, se estabiliza un poco la situación, llega el día 34, en el día 34 empieza pues un poco el deshielo, lo que ayuda a que ellos se puedan alistar un poco más pues para todas las labores que vienen posteriormente. Entonces la idea de ellos era pues como les decía, tratar de atravesar esa línea, ellos están en un valle, entonces tratar de atravesar como esa línea de montañas que estaban a la vista y según ellos, pues ya después de esas montañas ellos deberían ver pues como algún sitio, la civilización, algún lugar en el que pudieran de pronto pedir ayuda. Empiezan la marcha, entonces empiezan a marchar Roberto, que es uno de los personajes también principales, que era como el corredor del equipo, Nando, que es el superviviente al que se le murió la hermana, Numa y otro par de muchachos más. Pero Numa, por sus heridas, la herida en la pierna que les contaba anteriormente, pues él no puede seguir avanzando, entonces eso lo obliga a él a devolverse en avión, él se devuelve, los demás siguen avanzando, pero ellos no logran llegar a la civilización como esperaban, sino lo que hacen es encontrar la cola del avión. En la cola del avión pues estaban las baterías, estaban también su equipaje. Dentro del equipaje pues logran rescatar algunas cosas como algunos cigarrillos, alguna pues otro poco de comida. Como las baterías son demasiado grandes para transportarlas, lo que ellos tienen que hacer es volver al avión, sacar el radio del avión, llevarlo nuevamente hasta la zona de la cola, lograrlo instalar y tratar de hacerlo funcionar, que era pues el plan que ellos tenían. Cuando logran hacer eso, pues realmente es una escena como de un cortocircuito, como si el radio se quemara, por así decirlo. Entonces, pues sus esfuerzos por poderlo reparar no funcionan. Ellos regresan nuevamente al avión, empiezan a debatir de qué pueden hacer, pero también dentro de la cola del avión encuentran un material como aislante, que es el que se usaba para aislar el aire acondicionado y la calefacción. Ellos toman todo este material, que es una tela, que es impermeable,
y gracias a ello, a esa tela, pues ellos empiezan a como a coser, a fabricar una especie de bolsa de dormir. Porque el principal, digamos, como dificultad que ellos tenían para atravesar las montañas era el frío de la noche, ¿sí? Ellos llegaban, cuando llegaba la noche a la intemperie, el frío era demasiado fuerte y seguramente pues no podían sobrevivir. Entonces ellos empiezan la fabricación de este saco. eh, des- Pasan también unos días más. Los últimos heridos que han quedado del choque, que eran Arturo y Rafael, fallecen, dejando una serie de reflexiones también en ese momento. Y hay como una especie de tránsito entre el Numa, que era muy colaborador, ayudaba a sus compañeros en lo que más podía, a pesar de que era como el que originalmente no era parte del grupo, porque él llegó casi que por casualidad, por otro amigo, a ese viaje. Entonces él no hacía parte como tal del equipo de rugby, sino pues él era un extra adicional. Pero él desde el principio fue como una de las cabezas líderes, trató de ayudar todo el tiempo a sus compañeros. eh, pero se empieza a mostrar como ese tránsito del Numa sano, el Numa que quería ayudar, al Numa que ya empezaba a aceptar un poco esta realidad de que estaba enfermo, de que estaba muy bajo de peso, él era como, les decía, pues como de los que menos accedía a comer la carne, que seguramente lo tuvo que haber hecho por la cantidad de días que duraron, pero él no lo hacía como tan frecuente, de pronto tan constante como otros de sus compañeros. Entonces él bajó muchísimo de peso. Según las declaraciones que dieron los supervivientes después de ser rescatados, él tuvo que llegar a pesar aproximadamente unos 25 kilos más o menos. Entonces para un muchacho de su edad y de su estatura, pues era un peso bastante bajo. Y pues si a eso le sumamos el cuadro de infección que tuvo por su corte, pues eso lo fue debilitando. Hasta que finalmente llegó al día 61, él muere y su muerte significa como la última motivación, un último empujón para sus compañeros para pues tomar la decisión de atravesar las montañas. Entonces llega, eh, se alistan Nando, Roberto y un Vicintín se alistan para poder atravesar las montañas. Ellos escalan, digamos así, la montaña que tienen enfrente, logran llegar a la cima después de algunos días, gracias pues a este saco de dormir que les estaba comentando, pero se dan cuenta que realmente la cadena montañosa que tienen frente a sus ojos pues como que no tiene fin. O sea, ellos pensaban que detrás de esa montaña ellos iban empezar a ver las praderas verdes de Chile, pero realmente eso no fue así, seguían viendo pues como nevados. Eh, pues debido a esto ellos toman como la decisión de que Vicentín regrese, dejando con ellos, pues con Nando y con Roberto, toda la comida que pueda y toda la ropa que pueda. Ellos van a seguir avanzando, o ellos decidieron seguir avanzando hasta encontrar pues a alguien a quien pedirle ayuda o la civilización, o pues morir en el intento, por así decirlo. Vicentín regresa, le da las noticias a sus compañeros, pues Nando y Roberto siguen avanzando, ellos tienen una caminata de aproximadamente unos 10 días hasta que finalmente los encuentra un ranchero chileno. ¿Sí? Este ranchero chileno pues logra como pedir ayuda, reportar la aparición de los muchachos. Al día siguiente ya llegan pues todos los medios de comunicación, todas las autoridades, embarcan en un par de helicópteros y llegan a recogerlos. Hay una escena también muy bonita, muy significativa, donde antes de recogerlos ellos como que a través del radio pequeño que han podido reparar, pues como que se enteran que ellos los habían podido encontrar, y pues ellos asumen que las labores de rescate para ellos ya próximamente iban a llegar. Entonces lo que ellos hacen es tratar de afeitarse, de limpiarse lo más que podían, de recoger sus cosas. eh, Tenían como elementos, como recordatorios más bien de cada una de las personas que fueron falleciendo. Entonces ellos alistaron como un maletín pequeño donde llevan recuerdos simbólicos de cada uno de los fallecidos y finalmente los logran rescatar, los llevan hasta un hospital pues, para que les hagan todos sus tratamientos médicos, sus chequeos, que se reencuentran nuevamente con sus familiares y pues la escena de cierre final es donde pues ellos todos los supervivientes están reunidos como en una habitación grande de hospital, compartiendo nuevamente entre ellos, comiendo, pues hablando entre ellos y pues dándose como esa compañía. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el resumen, y vamos a dar algunas impresiones, pues algunos comentarios. Esta no es la primera película basada en este accidente, hay varias películas eh, anteriores. La más recordada quizás es Viven o Alive, es una versión estadounidense que se estrenó a mediados de los 90. Yo personalmente tuve la oportunidad de verla cuando era muy niño. No recuerdo exactamente escenas puntuales de la película, pero sí
fue como el primer acercamiento a conocer sobre el canibalismo, sobre la antropofagia, la necrofagia que tuvieron que pues eh, realizar estas personas. Y recuerdo que yo tuve que tener unos 8 años más o menos cuando la vi. Más o menos en esa edad pues fue algo muy impactante para mí, pues porque como que yo nunca había pensado que eso se podía dar. Sin embargo, pues hay varios contrastes entre las dos películas. La versión americana es una versión donde, como con muchas más escenas, por así decirlo, de acción, de aventura, eh, más ficcionada. Entonces hay varias cosas que muestran, retratan en esa película que realmente no sucedieron, mientras que la de la Sociedad de la Nieve es una versión que se trata de apegar mucho más a la realidad. Hay otra cosa, otra diferencia importante y es que ambos obviamente tienen que tocar el tema del canibalismo, pero siento que en Vive No en Alive lo tocan de una manera un poco más fuerte, por así decirlo, más burda, mientras que en la sociedad de la nieve la tratan de tocar de una manera muchísimo más sutil, no se concentran tanto en como tal el hecho de consumir la carne, sino en la evolución que tienen los personajes para llegar a esa conclusión y como todo ese, como arrancan como con ese debate moral, que hay personas que se niegan realmente a hacerlo, hasta que finalmente pues como que generan esa aceptación eh, de, de, de pues tener que sobrevivir de alguna manera. mm, Ya los supervivientes en la vida real, cuando pues como que se reveló y se empezó a conocer que ellos tuvieron que hacer este tipo de cosas pues para poder sobrevivir, incluso comentan que recibieron una carta del mismo Vaticano aceptando que, eh, que no se preocuparan, que digamos como que eso no estaba en contra o no era un pecado, no estaba en contra como tal de la religión, pues porque finalmente dentro de la religión parte de lo que de lo que profesa, es tratar de conservar la vida al máximo posible. Entonces que, digamos, no había pecado ni nada negativo que ellos tuvieran que afrontar frente a eso, porque parte de lo que también retrata y también lo que retrata bien la película es como esas implicaciones religiosas que tiene el consumir al otro. ¿Sí? Más allá del tema legal, que también de alguna manera lo mencionan, pues es más la, 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 la problemática religiosa que tendría pues el consumir carne humana. Entonces, eso es como un punto curioso. Otra cosa a tener en consideración de la película es que es muy simbólica, tiene varias escenas bastante significativas, bastante simbólicas. A mí particularmente me llamaron mucho la atención, sobre todo hay una pequeña escena antes de que ellos aborden el vuelo, que es una foto que ellos toman antes de empezar el viaje, y como la escena final donde ellos están en el hospital reunidos nuevamente, también sirve como una especie de foto de cierre, por así decirlo, de esta aventura, de este viaje. Es una escena bastante significativa, bastante bonita. Eh, Hay otras, digamos, hay varias reflexiones como dramáticas, por así decirlo, dentro de la película. Digamos, por mencionar algunas, están la muerte de Rafael y Arturo, que fueron los supervivientes que quedaron heridos desde el momento del accidente, desde del choque, pero que murieron más o menos sobre el día 50 aproximadamente. Eh, Ellos como que agradecen mucho el hecho de que sus compañeros los cuiden aún en ese estado, como que valoran a Dios de alguna manera, de manera distinta o lo ven de una manera diferente, eh, y generan como esa reflexión con Numa, como les decía, que también estaba en ese tránsito porque él era consciente que estaba enfermo, que su cuerpo se estaba debilitando. Entonces estaba como entre ese punto intermedio entre el Numa sano y el Numa que podía dar todo por sus compañeros y el Numa que de alguna manera tenía que empezar a aceptar un poco la realidad de que su muerte se estaba acercando, que es otra escena también bastante significativa y es un poco la despedida de Numa con el mejor amigo que tuvo a lo largo del viaje, que es con el que tuvo que dormir la primera noche. Él como que da la aprobación de que después de que él muera, consuman su carne, y que esa aceptación de la muerte para él pues ya no es algo como tan dramático, es algo un poco más, la está aceptando de manera tranquila. Y la muerte en sí también es un momento muy significativo, ya que Numa les deja una nota o escrita a sus compañeros que viene de un pasaje bíblico que dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que el amigo, la persona que da la vida por sus amigos.
Entonces, esa nota, digamos, de alguna manera la muestran como esa motivación final que tiene, que les da, o ese mensaje final que les da a ellos, que les sirve como motivación final, pues para no rendirse y para tratar pues, de llegar a la salida, ¿sí? Eh, Otra cosa que destaco mucho de la película es el desarrollo de ciertos personajes. A mí me gustó mucho el personaje de Marcelo, que se mostraba muy fuerte desde el principio, de las escenas iniciales, como el cabecilla del equipo, obviamente era su capitán, y la evolución que fue teniendo a lo largo pues, de la cinta. Él inicialmente pues, era como el que trataba de conservar esa fe en que iban a ser rescatados, después como se derrumba esa fe, como se ve de todas maneras obligado a tener que consumir pues la carne de los supervivientes y finalmente su muerte, cuando muere, sus compañeros se lamentan mucho sobre su muerte, porque era como un pilar importante para ellos dentro pues, de esa situación que ellos estaban viviendo. Hay otra escena que también es muy bonita para mí y es cuando el señor Mentol está hablando con Duma de un poco de la muerte, de lo que significaba para él un poco, o lo que significó para él la muerte de su esposa, porque él cuando fueron arrasados por la avalancha, él queda como atrapado. Entonces, según lo que él entiende y él explica, él estaba casi que encima de su esposa. Entonces, él sabía que lo estaban sacando a él y no sabía cómo salir sin hundirla más, porque le decía, yo sentía a mi esposa casi que en mis pies, entonces si yo me impulsaba con mis pies, le iba a hundir más y iba a ser mucho más difícil sacarla. Y no podía yo tampoco salir. Entonces, como que también la desesperación de él, del sentir que todos estaban tratando de sacarlo a él, pero pues a medida que lo sacaban, como que al hacer presión y fuerza hacia el piso, pues estaban hundiendo más a su esposa. Y como él tomó la decisión también desde ahí, digamos, como que consumir también mucho más el tema de la carne, no dejarse morir, porque finalmente pues era lo único que iban a tener sus hijos si él lograba sobrevivir, pues ya habían perdido a su mamá y pues no quería que perdieran también a su papá y que quedaran huérfanos. Entonces es una escena también bastante emotiva, bastante linda, bastante llamativa. La primera noche es absolutamente terrible, como esa desolación de que ellos tengan que dormir en vivos y muertos mezclados, el frío que deben sentir. Hay una mujer que todo el tiempo se queja, está ahí obviamente herida y a lo largo de la noche pues como que ella fallece. Entonces el sentir las quejas de esa persona, los sollozos de esa persona, la desesperación, como el sentir que se acerca esa muerte, eh, es bastante dramático. Otra escena importante para mí es la muerte de Susie, que era la hermana de Nando. Ella quedó herida desde el momento del choque, pero se ve como esa agonía durante los últimos días, ese último exhalar, ese último aliento, como un suspiro, y los gritos desesperados de su hermano por pedir ayuda. Lo vemos como a través de los ojos de Numa, que está como acostado. Él literalmente no la ve, pero sí escucha pues como toda la situación y escucha cómo intentan de dar los primeros auxilios hasta que finalmente pues ella fallece. Los actores, las actuaciones son bastante buenas. Siento que el trabajo de fotografía también es bastante bueno. La mayoría de tomas parecen haber sido hechas en locaciones reales, entonces eso también es algo destacable. No- o si fueron tomadas en set, realmente fueron sets bastante bien hechos, los efectos en general son bastante bien hechos, y es algo también pues a destacar. Hay algunas partes de pronto, ya es un tema de pronto de escritura, de guión, que puede que salten un poco o chirreen un poquitico, pero pues en general se maneja un buen ritmo, no es aburrida la película para nada, todo el tiempo lo mantiene a uno como a la expectativa de saber qué va a pasar, de cómo lo van a lograr, y rompen pues como ese dramatismo y esas situaciones difíciles, pues como todo el tema de hermandad que trata de mostrar también la película, todo el tema de amistad que trata de mostrar la película, el instinto de supervivencia obviamente, que nos trata de mostrar la película, entonces es algo también a destacar. Eh, a mi parecer, pues la película merece una puntuación más o menos de un 8.5. Para mí una buena película significa es que yo quiera o tenga la intención en algún momento de repetirla, de volverla a ver y que no me dé pereza, no me deje artera tenerla que volver a ver. Es una película que yo siento que puedo volver a ver más de una vez y no seguramente no me voy a aburrir. Eh, y por todo pues lo anteriormente mencionado, como les digo, se la recomiendo para aquellos que no la hayan visto todavía, aprovechen, véanla y
Eso creo que sería entonces todo por ahora. Muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente en esta Vamos a ver pelis. Eh, Mi nombre es Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos en una próxima ocasión.